Hola, 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 mi gente bella de YouTube. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, de vuelta en nuestro canal, donde siempre les traemos lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo, especialmente de esas parejas que nos roban el aliento. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en una historia que estoy segura, los va a tener al borde de sus asientos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha dividido opiniones, pero que sobre todo ha despertado la esperanza de millones de fans alrededor del mundo. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o como los conocemos cariñosamente Anker. Como ya saben, estos dos talentos turcos no solo nos enamoraron con su increíble química en la pantalla, sino que también nos cautivaron con su romance en la vida real. Una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que lamentablemente llegó a su fin. Sin embargo, como en todo buen cuento, siempre queda una chispa de esperanza. Y esa chispa, mis queridos amigos, es lo que vamos a explorar hoy. Antes de sumergirnos de lleno en este mar de rumores, especulaciones y deseos fervientes, les quiero pedir un favorcito. Si son nuevos por aquí o si simplemente se han estado perdiendo de todo el chismecito, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Sus likes, sus comentarios y sus compartidos son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que no se olviden de dejar su huella al final del vídeo. Ahora sí, vamos al grano. La ruptura entre Kerem y Hande, como recordarán, fue un golpe durísimo para sus fans. Nadie lo esperaba y las razones detrás de la separación, como suele ocurrir en estos casos, se mantuvieron en un halo de misterio. Hubo rumores de todo tipo, agendas apretadas, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Los más cínicos incluso hablaron de una relación orquestada, un truco publicitario para potenciar su popularidad y la de la serie que los unió, Senkalkam Love is in the Air. Pero no nos adelantemos. ¿Pero por qué estamos hablando de esto hoy? Bueno, la respuesta es simple: el fandom Anker está más vivo que nunca. Y no solo eso, sino que están organizando campañas masivas en redes sociales, utilizando hashtags como #Anker Volved, #Kerem and Hande Back Together y #El amor vence todo, exigiendo una reconciliación. Es impresionante la fuerza y la dedicación que demuestran estos fans. Se han convertido en verdaderos detectives del amor. ¿De dónde surge esta renovada esperanza? Pues de varias fuentes. Primero, de la actitud de ambos actores. A pesar de su separación, Kerem y Hande han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han felicitado mutuamente por sus logros profesionales, e incluso se han dado algunos likes estratégicos en redes sociales que han encendido la imaginación de sus seguidores. Un simple me gusta puede valer más que 1000 palabras en el mundo virtual. Y los fans de Anker saben interpretarlos a la perfección. Segundo, de ciertas entrevistas y declaraciones ambiguas que han dado ambos. Kerem, por ejemplo, en una reciente entrevista, cuando le preguntaron sobre Hande, respondió con una sonrisa enigmática: Hande es una persona maravillosa, una gran actriz y una amiga muy querida. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. Una respuesta que, si bien no confirma nada, tampoco descarta la posibilidad de una reconciliación. Esa sonrisa, mis amigos, esa sonrisa lo dice todo. Es como un código secreto que solo los verdaderos Ankers pueden descifrar. Algunos analistas del lenguaje corporal incluso han estudiado la entrevista fotograma a fotograma, buscando microexpresiones que revelen sus verdaderos sentimientos. Es una locura. Hande, por su parte, ha sido un poco más reservada, pero en sus ojos se puede ver una cierta nostalgia cuando le preguntan sobre Kerem. En otra entrevista comentó: Kerem es un hombre talentoso y muy especial. Siempre le estaré agradecida por los momentos que compartimos. Una declaración que, de nuevo, deja la puerta abierta a la interpretación. Esa gratitud podría ser solo cortesía, pero también podría ser un indicio de que aún hay algo más. El misterio es parte del encanto. Pero la verdadera fuerza detrás de este movimiento pro reconciliación es el fandom. Los fans de Anker son un ejército incansable analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada de ambos actores. Buscan señales ocultas, mensajes subliminales, cualquier indicio que pueda sugerir que el amor entre Kerem y Hande sigue vivo.
Son como Sherlock Holmes del amor. Han creado vídeos recopilatorios de sus mejores momentos juntos, musicalizados con baladas románticas que te gana el alma. Han organizado peticiones online en change.org con miles de firmas, exigiendo a las agencias de representación que los vuelvan a juntar. Han inundado las redes sociales con mensajes de amor y apoyo, creando verdaderas obras de arte digitales con fotos y edits que te hacen suspirar. Incluso han contactado a representantes y productores para expresar su deseo de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en una nueva serie. Están dispuestos a mover cielo y tierra por su pareja favorita. Ahora, seamos realistas. ¿Es posible una reconciliación? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Las relaciones son complicadas y las relaciones en el mundo del espectáculo lo son aún más. Las presiones son enormes, las agendas son apretadas y la exposición mediática puede ser abrumadora. Imagínense tener que lidiar con paparazzi persiguiéndolos las 24 horas del día, 7 días a la semana, y con millones de personas opinando sobre cada aspecto de su vida personal. Es una locura. Además, ambos actores están en un momento crucial de sus carreras. Kerem está consolidándose como un galán internacional, protagonizando proyectos ambiciosos y viajando por todo el mundo. Hande, por su parte, está explorando nuevos roles y demostrando su versatilidad como actriz. Una reconciliación podría ser una distracción o un impulso, dependiendo de cómo la manejen. Sin embargo, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y el amor, como bien saben, puede superar cualquier obstáculo. Si Kerem y Hande aún sienten algo el uno por el otro, si están dispuestos a dar una segunda oportunidad a su relación, entonces todo es posible. El amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Además, no podemos subestimar el poder del fandom. Las campañas masivas en redes sociales han demostrado ser efectivas en el pasado, influyendo en decisiones de productoras y estudios. Hemos visto casos de series canceladas que han sido revividas gracias al clamor popular, y de actores que han conseguido papeles gracias al apoyo de sus fans. ¿Podría la presión de los fans influir en Kerem y Hande? Es una posibilidad. El fandom es una fuerza imparable. Pero, ¿qué pasaría si no se reconcilian? ¿Qué pasaría si su historia de amor ha llegado realmente a su fin? Pues bien, en ese caso, lo único que podemos hacer es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Al final del día, lo más importante es su felicidad. Su felicidad es lo primero. Sin embargo, mientras haya una chispa de esperanza, mientras haya un fandom dispuesto a luchar por su amor, la posibilidad de una reconciliación siempre estará presente. Y nosotros, desde este canal, estaremos aquí para seguir de cerca esta historia, para informarles de cada nuevo rumor, cada nueva especulación, cada nueva señal que pueda indicar que el amor entre Kerem y Hande está a punto de renacer. Somos sus corresponsales del amor Anker. Así que, mis queridos amigos, mantengan la fe, sigan apoyando a Kerem y Hande y nunca pierdan la esperanza. Recuerden que el amor es un sentimiento poderoso, capaz de superar cualquier obstáculo. Y quién sabe, quizás pronto tengamos buenas noticias que compartir. Crucemos los dedos. Para concluir, hemos explorado la intensa campaña del fandom Anker exigiendo la reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Analizamos las razones detrás de esta renovada esperanza, desde las actitudes cordiales de ambos actores hasta las declaraciones ambiguas que han dado en entrevistas. Evaluamos la posibilidad real de una reconciliación y el poder del fandom para influir en sus decisiones. Y finalmente reafirmamos nuestro compromiso de seguir de cerca esta historia y mantenerlos informados de cada nuevo acontecimiento. Pero no nos quedemos solo en la superficie. Profundicemos un poco más en el impacto cultural que tuvo la relación Anker. Su romance trascendió las pantallas y se convirtió en un fenómeno global, inspirando a miles de personas a creer en el amor verdadero. Su conexión era palpable, su química innegable, y su historia resonó en los corazones de personas de todas las edades y culturas. Eran la pareja perfecta. Además, su popularidad ayudó a impulsar la fama de la serie Senkalkap a nivel mundial, abriendo las puertas a otras producciones turcas en el mercado internacional. Anker se convirtieron en embajadores de la cultura turca, mostrando al mundo la belleza de su país y el talento de sus artistas. Eran una potencia. Y no olvidemos el impacto económico que tuvo su relación.
Marcas de ropa, cosméticos y joyas se peleaban por tenerlos como imagen, y su presencia en eventos y alfombras rojas generaba un gran revuelo mediático. Anker eran un negocio redondo, una mina de oro para las empresas. Eran la gallina de los huevos de oro. Por eso entender la magnitud de su relación es fundamental para comprender por qué el fandom está tan desesperado por verlos juntos de nuevo. No se trata solo de un capricho, sino de una conexión emocional profunda y de un impacto cultural significativo. Su amor era mucho más que una simple relación de pareja. Así que mientras esperamos a ver qué depara el futuro para Kerem y Hande, sigamos apoyándolos y deseándoles lo mejor. Y recordemos que al final del día, el amor es lo más importante. ¡Que viva el amor! Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Y ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande deberían reconciliarse? ¿Creen que su amor tiene una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. No se olviden de utilizar los hashtags #AnkerVolved, #Kerem and Hande Back Together y #El amor vence todo para que su voz sea escuchada. Y antes de despedirme, les pido un último favorcito. Si les gustó este vídeo, denle un like. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos los fans de Anker que conozcan. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia. Hasta la próxima, mi gente bella. Les mando un abrazo gigante y muchas bendiciones. Que tengan un día maravilloso y que el amor los acompañe siempre. Chao, chao.